La premisa de una crisis de migración, Donald Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos. No podemos olvidarnos este cambio de retórica de campaña que hizo el presidente 45º de los Estados Unidos, que lo primero que hizo cuando se lanza a la presidencia fue hablar de los bad hombres, de los hombres malos que llegaban por medio de la frontera con México. Nos están mandando lo peor. Nos están mandando drogas, nos están mandando violadores y asesinos. Y bajo esta retórica logró despertar el interés de muchos norteamericanos que veían en la amenaza de la migración una amenaza de seguridad nacional. Así, el país de los inmigrantes se convirtió en el país de los anti-inmigrantes. Hoy, el debate sigue abierto y seguirá abierto porque es un debate histórico. Y quiero saludar a Ramón Celaya Gamboa. Él es experto en Fuerzas Armadas, Justicia y Derechos Humanos y especialista en procesos de seguridad e investigaciones. Y te saludo, Ramón, con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Pedro, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Igualmente, Ramón. Pues la crisis migratoria es interesantísima. Se me hace que muchas veces no se le da el ambiente multifactorial que tienen estas crisis migratorias, que no nada más son exclusivas del continente americano, ¿no? Tenemos grandes crisis de migración, por ejemplo, en África hacia Europa, en Asia también tenemos grandes crisis en donde el movimiento natural de las personas es parte de nuestra esencia de seres humanos. Entonces, se abre el debate en los Estados Unidos sobre lo que está pasando. Hoy el presidente ahorita reflexionaba con Adriana Braniff sobre su conferencia de prensa que hablaba de unas épocas y tiempos cíclicos de la migración. ¿Qué opinas al respecto de este gran debate que se está dando en los Estados Unidos y, por supuesto, su parte en México? Claro, Pedro, coincido totalmente contigo. No se le ha dado la importancia que reviste a la migración como un fenómeno. Se está convirtiendo en una crisis por la falta de atención a la situación que ha provocado esta. Pero es un fenómeno de una manera muy natural que no lo han querido ver así los gobiernos, donde el ser humano, por instinto de supervivencia, tiene que migrar. Si en su entorno natural no encuentra las condiciones necesarias, como seguridad, alimentación, empleo, es obvio que va a encontrar mejores alternativas para poder vivir y establecerse oficialmente. El problema es que durante la administración del presidente Trump, el fenómeno de la migración se intensificó, pero también el gobierno de Estados Unidos radicalizó sus medidas. Recordamos que empezaron a separar a las familias que llegaban ilegalmente a los Estados Unidos, a los menores de edad de los adultos, de sus padres, y esto empezó a provocar una grave crisis porque incluso no se llegaban a hacer los registros correspondientes y luego el gobierno no sabía a qué familia pertenecían los menores detenidos. Con la llegada del presidente Biden, parece que esto se flexibilizó y la narrativa gubernamental que lanzaron por parte del gobierno de Estados Unidos, pues parece que confundió más las cosas, porque en Centroamérica tienen la idea de que el gobierno de Estados Unidos tenía una política de puertas abiertas, que con el fin de la era Trump esto se había acabado y que podían llegar. Lo único que ocasionó es que estamos viendo ya que se están organizando grandes caravanas, estas caravanas masivas que pasan por territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, con el objeto de pues poder ingresar a los Estados Unidos. Ha llegado a tal grado la confusión en los mensajes que ya el presidente Biden salió con un mensaje diciendo Estados Unidos no ha abierto sus puertas, no tiene una política de puertas abiertas y las personas que ingresen a Estados Unidos van a ser deportadas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado, pero parece que está metiendo en su juego de la migración al gobierno mexicano. Tanto es así que tuvimos la visita de Roberta Jacobson hace un par de días a México para poder tratar este tema. Incluso ella lanzó un mensaje en español diciendo no vengan, las puertas no están abiertas, hay crisis sanitaria, se tienen que cumplir ciertos requisitos y
pues se está tratando de frenar. Sin embargo, la crisis aumenta. ¿Por qué? Porque se está obligando a México a subirse a esta dinámica de la migración, donde la crisis de derechos humanos pues se va a agravar y se va a incrementar. ¿Por qué? Pues porque la Guardia Nacional, que va a ser como el brazo rector, el brazo armado del gobierno mexicano para combatir al fenómeno migratorio, no está capacitada en temas de derechos humanos y va a chocar con estas grandes caravanas, y vamos a ver que por una parte se va a incrementar esas movilizaciones de migrantes, y por otra parte se va a agravar esta crisis de derechos humanos. Urge que se establezca una política integral entre ambos gobiernos, porque si no vamos a seguir atorados en el tema. Tenemos programas tan polémicos como el Quédate en México, que parece que ya se suspendió, se eliminó, donde teníamos varados a más de 60,000 migrantes en la frontera norte, en Matamoros, en Tijuana. Tenemos unas verdaderas crisis humanitarias en los campamentos de migrantes. Y entonces, con la llegada de la nueva administración norteamericana, informaron que el programa Quédate en México ya se había terminado. No es así. Al día están regresando más de 1,000 migrantes deportados, principalmente por los puertos de entrada de Tijuana y Nuevo Laredo, entre otros. Y entonces la crisis sigue. Si no se establecen unos procedimientos claros entre ambos gobiernos, este fenómeno no se va a poder contener. Ramón, fíjate que lo hablas muy bien, me encanta la forma en la que lo expresas. Te voy a hacer una pregunta. Como experto en estos temas, ¿en algún momento, Ramón, pensaste tú que Joe Biden iba a establecer un esquema de fronteras abiertas con México? La neta. No, definitivamente no. De ninguna manera lo iba a hacer, pero el discurso que trató de vender con el gobierno mexicano es que sí lo iba a hacer. Por eso viene la confusión. Mira, yo desde que empezaron, el juego de los migrantes en los Estados Unidos siempre ha sido un juego político, siempre, toda la vida. Y más en presidencias recientes que me ha tocado cubrir como periodista, siempre me he dado cuenta, y más como mexicano en los Estados Unidos, que tú sabes, yo llevo 7 años en los Estados Unidos, siempre me doy cuenta de la ficha política que representan los migrantes. Una reforma migratoria integral, la nacionalización, un camino a la ciudadanía, son las cerezas del pastel que siempre se avientan y que nunca pasan. No se nos olvide que Barack Obama, cuyo vicepresidente era el actual presidente de los Estados Unidos, era conocido como el deportador en jefe. Y yo no sé en qué momento los latinoamericanos, que todavía no llegan a los Estados Unidos, hubieran pensado que esto iba a cambiar. Ahora, las medidas cíclicas. Hoy hablaba Joe Biden porque estamos viendo caravanas y se van a agravar porque todos los años vemos por lo menos 500,000 de personas que pasan por el territorio mexicano, y de ahí la importancia del paso por México. Pero hablemos la neta, tú y yo, Ramón, aquí el 90% de la inmigración ilegal de los Estados Unidos viene por avión. ¿A qué le estamos jugando? Claro, por supuesto. Este es uno de los aspectos que ni el gobierno mexicano ha querido entender, y el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues lo capitaliza porque, como bien lo dices, Pedro, son votos, este voto de los migrantes que siempre se ha tratado de capitalizar y atraer hacia pues, los dos partidos, tanto el demócrata como el republicano. Pero acabas de poner el dedo en la llaga, en la migración que llega por avión, de la que no se habla. Y aquí tenemos no nada más migración del continente americano, tenemos muchos migrantes que vienen del continente asiático, del mismo continente europeo, y donde si no es por estas redes de protección no se entiende cómo logran ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Pues lo que pasa es que los que vienen por avión se entiende que están menos jodidos, digo, perdónenme el francés, pero el que viene por avión por lo menos tuvo el dinero para... Bueno, hay migrantes que viajan de México a Canadá y se cruzan caminando. O sea, existe también esa migración, pero entonces bajo el sistema de migración calificada se entiende que los migrantes que llegan por avión traen más recursos que los que vienen caminando. Entonces, el flujo ha existido históricamente. Yo no entiendo qué nos escandaliza. Lo que sí me llama la atención es lo que mencionaste de la Guardia Nacional y del Ejército, que ahora son utilizados como botín de pago a vacunas, porque no me pueden decir que no, y el hecho de que Donald Trump decía, y lo dijo varias veces, Ramón,
México tiene 28,000 soldados apostados en la frontera. Y cuando se le presentaba a México la pregunta a la Secretaría de la Defensa Nacional de Luis Crescencio, oye, ¿y esos 28,000 soldados de los que habla Donald Trump, dónde están o qué onda? Nunca nos dieron una sola explicación. Claro, el presidente López Obrador nunca quiso desmentir al presidente Trump cuando hizo estas afirmaciones y al contrario, alimentaba las dudas y veíamos a la Guardia Nacional desplegada en la frontera sur tratando de contener, como bien lo dices, al migrante menos calificado, al migrante con menos recursos que cruza en estas balsas improvisadas por el río Suchiate. Y bueno, lo único que vemos parece un desentendimiento de todas estas causas que lo originan. Pero aquí lo importante, Pedro, es que si no se ponen a trabajar en conjunto, el fenómeno no va a solucionarse. El presidente Biden acaba de nombrar a la vicepresidenta Harris para encargada del flujo migratorio. Es decir, Estados Unidos sí se está dando cuenta de la grave crisis que se le viene encima, tanto para que una vicepresidenta tenga que ser la encargada de dirigir estas acciones, aparte de una representante para la frontera norte en temas de migración como es Roberta Jacobson. Y entonces, pues ellos están tratando de articular los esfuerzos, pero nosotros, pues desgraciadamente nos están utilizando como moneda de cambio vacunas, pero también temas de seguridad, de la relación bilateral en temas de seguridad, narcotráfico, que tanto ha afectado a la relación bilateral, pues para poder participar en este juego migratorio. El Instituto Nacional de Migración, que tiene una gran desorganización por todos los efectivos de personal que han llegado de varias dependencias para fortalecerlo, bueno, pues son los que llevan la batuta en esta estrategia de frenar a la migración ilegal con el apoyo de la Guardia Nacional. Entonces, sí es un tema muy delicado que tenemos que atender. Las estrategias del gobierno mexicano, y quiero regresar a campaña con Andrés Manuel López Obrador, hablaba y se dio una de las caravanas, de las más grandes, esta caravana de inmigrantes que iba, todavía era candidato Andrés Manuel, y Andrés Manuel ofreció no solamente darles una credencial de paso libre por México, sino establecer programas de empleo temporal. Entre ellos, la siembra de árboles maderables y frutales, si mal no lo recuerdo. Entonces, la estrategia de México en términos de migración, ¿cuál tendría que ser? Porque vemos de Estados Unidos que salen aviones que regresan a los centroamericanos de sus países de origen, pero de México no conocemos ninguna estrategia en donde el Instituto Nacional de Migración mexicano establezca estrategias de deportaciones masivas. Entonces, estos inmigrantes que pasan por México se acaban difuminando en el territorio nacional, elevando así la materia de seguridad, porque representan también, así como en los Estados Unidos y en México, también hay un gran flujo de criminales que entran a México y que se difuminan en el territorio nacional. Y creo que también debe ser puesto esto en ojo, ¿no? Claro, porque en la actual administración no vemos la estrategia porque no existe en el tema de qué hacer con los migrantes. Como bien lo decía, fíjate que en la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sí se hacían vuelos de deportación masivos de los migrantes que eran repatriados de Estados Unidos hacia territorio nacional, indebidamente, porque Estados Unidos tenía que repatriarlos a su lugar de origen. Al no ser mexicanos, no tenía que aventarlos, por así decirlo, del otro lado de la frontera. En estas dos administraciones sí se hizo. En esta administración lo que se está apostando es al olvido, es decir, todos los migrantes que son deportados o repatriados, bueno, lo que se hace es que se pierden, como bien lo dices, se diluyen, se difuminan en el territorio nacional y pues están a merced, a manos de la delincuencia organizada, que necesitan soldados, necesitan sicarios para sus actividades criminales, y muchos de estos migrantes son cooptados por estas organizaciones y en el mejor de los casos algunos logran obtener empleos temporales, pero sin embargo sus condiciones de vida son muy precarias. Claro, miren, auditorio y Ramón Celaya Gamboa, al que le agradezco muchísimo que esté con nosotros, no se nos olvide la crisis de haitianos. Hace poquito tuvimos una crisis de haitianos, tuvimos una crisis importantísima en Tijuana con este asunto del tercer país seguro, en donde, como bien lo dice Ramón, los norteamericanos llegan y nos votan porque para ellos, de la frontera para abajo, todos son mexicanos, todos son mexicanos y los avientan a México, y esto genera
una crisis importantísima en nuestro país, que después estos, como bien lo dices, pues son reclutados por el crimen organizado porque necesitan pan que llevarse a la boca. Entonces, esto genera un problema binacional importantísimo y tendrá que ser abordado de la manera correcta. Me gusta Roberta Jacobson porque conoce del tema y ojalá y Kamala Harris sepa tener esas reuniones de alto nivel con los distintos mandatarios de países centroamericanos y poder llegar a acuerdos importantes en apoyos, porque eso es lo que necesitan estos gobiernos, dinero, no hay otra forma. Por supuesto, Pedro, esperemos que pues en los meses subsiguientes realmente haya un cambio en estas políticas, estrategias conjuntas entre ambos gobiernos, se pongan a trabajar de manera conjunta, porque tenemos que contener el fenómeno, pero también tenemos que respetar a los derechos humanos de todas estas personas que se están moviendo, como lo decías al principio, por un tema de necesidad. No es un tema de egos, no es un tema de que quieran abandonar sus países, es un tema que quieren sobrevivir y tenemos que respetar como país México todos los tratados y convenios internacionales de los que somos parte en temas de migración y en temas de derechos humanos. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros, en verdad, Ramón Celaya Gamboa. Un tema interesantísimo que seguramente estaremos hablando mucho más. Te mando un abrazo, Ramón, gracias. Muchas gracias, Pedro, igualmente. Buenas tardes. Qué interesante tema. Fíjense, les voy a dar algunos datos que se me hacen relevantes. El Salvador recibe 66 millones de dólares, según los últimos reportes que daba Homeland Security, en apoyos justamente para evitar la migración. Ese es El Salvador. Guatemala, si mal no lo recuerdo, recibía en torno a los 80, 90 millones de dólares en apoyos. Y México también recibía apoyos importantes para ayudar a mitigar la migración. ¿Para qué sirve este dinero? Pues para la generación de empleos, para dar apoyos, para que estas personas que se pretenden ir, producto del crimen organizado, que es el principal factor, no se vayan. Miren, aquí en Estados Unidos se conoce las gangs, ¿no? Las famosas gangas, la Mara Salvatrucha, la MS-10, la MS-12, la MS-18. Si yo le dijera que estas gangas nacieron en los Estados Unidos, me lo tienen que creer. Porque ¿qué pasaba? Y principalmente se daban en Los Ángeles. En Los Ángeles nacían estas agrupaciones criminales que se dedicaban al consumo de droga, al trasiego de droga, que después eran apresados al sistema carcelario norteamericano y después deportados a sus lugares de origen. Entonces, estos que eran miembros de la MS-12 o de la Mara Salvatrucha llegaban nuevamente a El Salvador, a Honduras y a Guatemala, y ahí hacían sus propias gangs, ¿no? Entonces, esta se convirtió en una organización internacional producto de la deportación de estos criminales que cometían los crímenes en los Estados Unidos y que de ahí eran deportados, y una vez que salían de los sistemas carcelarios de sus países de origen, se convertían estas en organizaciones internacionales de consumo y trasiego de drogas. Entonces, claro, esto profundiza el problema.